tanto, voy a hablaros del proyecto de translocación de las alondras del islote de Raso, perdonadme si digo alguna cosa en portugués, del islote de Raso a la isla de Santa Lucía, en Cabo Verde. ¿Vale? Este proyecto tuvo el apoyo de la Fundación MAVA. La alondra de Raso es una ave críticamente amenazada y que se encontraba confinada a los 7 kilómetros cuadrados del islote de Raso en el archipiélago de Cabo Verde. Existía alguna evidencia subfósil, tanto en las islas de Santo Antón como San Vicente y Santa Lucía, de haber habido en algún momento presencia de esta especie. Tanto, dentro del archipiélago de Cabo Verde existen estas tres islas, Santa Lucía, el islote de Raso y el islote de Branco, que son tres islas desiertas no habitadas y que son parte de la Reserva Natural de Santa Lucía, Branco y Raso. Es la mayor área marina protegida de Cabo Verde y está protegida desde hace algún tiempo por la presencia de diversa biodiversidad en esta zona, bastante interesante. En el islote de Raso tenemos a la alondra de Raso. De los 7 kilómetros cuadrados del islote, apenas 4 kilómetros cuadrados tendrían un hábitat adecuado para la reproducción de esta especie. Y tiene también otro tipo de biodiversidad de Cabo Verde, como las colonias de aves marinas y algunos reptiles endémicos. Básicamente es una isla muy plana, con poca topografía. Tenemos aquí algunas de las especies que se pueden encontrar. La pardela de Cabo Verde, por ejemplo. La isla de Santa Lucía ya es una isla mayor, esencialmente importante por la presencia de tortuga boba. También presenta otra biodiversidad interesante. Y ya estamos hablando de una isla de 35 kilómetros cuadrados, más montañosa, con diferentes tipos de morfologías, pero también bastante desierta. Y una interesante vida subacuática. Aquí tenemos algunas de las especies que podemos encontrar en la isla de Santa Lucía. La alondra de Raso, y coincidiendo con, a ver si acierto, aquí, con un periodo grande de sequía en la zona del Sahel, tuvo una gran disminución de la población. Por tanto, durante casi 30 años hubo periodos de lluvia muy inferiores a la media en toda la zona del Sahel, lo que provocó que a principios de este siglo la población de la alondra de Raso estuviera prácticamente a la vera de la extinción, con menos de 50 individuos. Pero, curiosamente, entre el año 2010 y 2012, un aumento de las lluvias provocó un gran aumento de la población de esta especie. ¿Vale? Esto se repite, esta tendencia de la asociación de un aumento de las lluvias en el Sahel con un gran aumento de esta especie, se repite en determinados periodos. Por tanto, y esto propició una gran oportunidad. Teníamos una gran población en el islote de Raso de una especie que probablemente no iba a conseguir aguantar. El islote de Raso no tenía capacidad para esta enorme población que de repente se había instalado en el islote. Y fue entonces evaluada la posibilidad de hacer una translocación de algunos especímenes de esta población que había aumentado mucho a la isla de Santa Lucía. Condiciones de esta isla para la reintroducción. Está inhabitada, es propiedad del Gobierno de Cabo Verde, está desde 1990 protegida, más protegida en el papel que en la realidad por algunas cuestiones que vamos a ver más adelante. Tenía algunos problemas de caza ilegal, etcétera, pero está protegida y había intención de asegurar la protección en el territorio.
tiene una gran extensión de hábitats, incluso más adecuados para la alondra de raso, cuando tiene hábitats probablemente adecuados para la reproducción de esta especie, y una mayor diversidad de hábitats, y es mayor que el islote de raso, aparte de tener fuentes de agua permanentes, lo que podría reducir el problema asociado a la precipitación y a la necesidad de precipitación. Históricamente, quien ha trabajado con esta especie fue inicialmente la Royal Society for the Protection of Birds, que fue quien hizo los primeros estudios sobre la población. Desde 2002, Mike Brook, de la Universidad de Cambridge, ha acompañado la población de esta especie. Y desde 2013, SPA colabora con Biosfera 1, que es una asociación, una ONG local de Cabo Verde, intentando conseguir fondos y desarrollar acciones de conservación, no apenas para la alondra, pero también para la alondra de raso. En 2013 se inició la preparación de esta acción de translocación a través de un proyecto financiado por el Critical Ecosystem Protection Fund, que tenía como objetivo evaluar la situación de base en la isla de Santa Lucía, por tanto, hacer una serie de estudios de base, evaluar las amenazas y la viabilidad de realizarse o no esta translocación. Bueno, y tenemos aquí algunos de los protagonistas de esta fase, que están aquí en la audiencia. Los objetivos, por tanto, de este primer proyecto sería hacer estudios de base previos a la realización de cualquier trabajo de conservación, evaluar la posibilidad de hacer la translocación de las alondras de raso, desarrollar la capacidad de la Asociación Local Biosfera 1 para conseguir desarrollar trabajos de conservación. Inicialmente Biosfera era una asociación familiar, básicamente un padre y un hijo que tenían muchas ganas de hacer trabajos de conservación en Cabo Verde, pero que no tenían gran capacidad. Y gran parte de estos proyectos también ha sido darles capacidad para realmente trabajar en la conservación de la biodiversidad en Cabo Verde. Evaluar las amenazas a la biodiversidad que existían en estas tres islas y realizar campañas de comunicación, esencialmente con los pescadores que continuaban utilizando, a pesar de estar protegidas, continuaban utilizando estas islas para algunos campamentos con algunos riesgos asociados. Para hacer estos estudios de base se hicieron una serie de transectos en la isla de Santa Lucía y, bueno, como nota, no se encontró ninguna alondra de raso durante este estudio base. Las principales amenazas identificadas: especies invasoras, gatos, ratones y hormigas, la caza ilegal de esencialmente tortugas marinas y tortugas y aves marinas para alimentación, y la contaminación por plásticos esencialmente traídos por el mar. Otros problemas que también se encontraron, bueno, volvemos a los gatos y los ratones, las sequías, los periodos de sequía que podrán verse intensificados con las alteraciones climáticas, y la falta de financiamiento que provocaba una gran dificultad de efectiva vigilancia en esta zona. O sea, como ejemplo, este barco que podemos ver aquí es un barco que transportaba cereales y estuvo parado enfrente de las islas durante casi un mes, pudiendo haber ratones salir del barco sin que hubiese ningún tipo de control por parte de las autoridades de Cabo Verde. Por tanto, la falta de financiamiento para tener una efectiva vigilancia en la zona, para asegurar que no hubiese nuevas amenazas, era otro factor importante. En relación a los ratones, también se midieron las abundancias y fueron bastante variables a lo largo de todo el periodo. Tenemos aquí el estudio sobre la abundancia de los ratones. No había ratas en la isla. Esto es cómo se realizó.
Y se hizo también la evaluación de la población de los gatos en la isla de Santa Lucía, ¿vale? A través de excrementos y de sightings. Por lo tanto, 6 gatos fueron incluso marcados con GPS para intentar entender qué áreas se utilizaban de la isla. La densidad estimada de gatos en la isla fue de aproximadamente 126 gatos, lo que curiosamente coincide con el número de gatos que posteriormente fueron retirados. En relación a la dieta de los gatos es muy variable. Se hicieron estudios en 2012 y 2014 y se puede ver que hay momentos en los que se alimentan mucho de reptiles, momentos en los que se alimentan mucho de aves, va cambiando a lo largo del tiempo, a lo largo incluso de los meses. Podemos ver que es una dieta muy variada y muy adaptativa. Básicamente vienen a comer lo que encuentran más a mano. Es muy adaptativa, puede cambiar de mamíferos a reptiles en muy poco tiempo, a lo largo del año. Es una gran amenaza para los reptiles endémicos locales, es una gran amenaza para las aves. Bueno, y está aquí esta cuestión del efecto de mesopredador en relación a los ratones. No se consideró importante a la hora de decidir retirar todos los gatos de la isla de Santa Lucía la presencia de ratones. Una vez que el ejemplo que ya se tenía del trabajo en las salvajes hay bastantes ratones, especies marinas y una serie de especies conviven con estos ratones en grandes densidades y no hay grandes problemas. Por tanto, se consideró que era mucho más relevante, o sea, que no habría tanto riesgo, incluso habiendo algún aumento de ratones causado por la retirada de los gatos, que no habría un riesgo tan grande para las poblaciones de aves marinas, porque en el caso de las salvajes conviven y no hay una amenaza tan grande. De hecho, hubo incluso algunos aumentos de ratones también antes de que se hiciera la retirada de los gatos. Se realizó también un aumento de la capacidad de biosfera, pasó de una asociación familiar a una asociación que en este momento tiene 20 funcionarios permanentes, con oficinas, con métodos, coches y barcos que permiten realmente realizar un trabajo de vigilancia en estas áreas, varios proyectos internacionales y cuentas certificadas. Y ahora pasamos, por tanto, este sería el primer proyecto de preparación. Muchísimas gracias. Este primer proyecto permitió identificar las condiciones que la isla tenía previamente e identificar la viabilidad de hacer esta traslocación. Y pasamos para un segundo proyecto en el que ya se planteaba mucho más seriamente realizar efectivamente esta traslocación. El objetivo de este proyecto, el proyecto Desertas, era continuar con la capacitación de la vigilancia para estos islotes, por tanto, crear un equipo de guardias que asegurasen que hubiese una vigilancia en estas zonas para evitar el aumento de otros posibles peligros, construir estaciones de vigilancia, no había ningún tipo de infraestructura que permitiese realizar estas tareas, continuar las monitorizaciones anuales de tortugas y, lo más relevante quizás, gestionar la presencia de especies exóticas invasoras en la isla de Santa Lucía y traslocar las alondras de raso. Uno de los resultados que ya están realizados es la creación de un equipo de guardas para esta zona, la formación de este equipo en varias técnicas, incluyendo buceo, observación de aves, por tanto, diferentes técnicas importantes para que puedan realizar su función de vigilancia en esta área, la creación de una primera estación de vigilancia en la isla de Santa Lucía y de un almacén, porque a medida que se iba consiguiendo tener material para la realización de los trabajos, cada vez era más necesario tener un sitio donde guardarlo. Se construyó también un almacén del proyecto en la aldea de Callao, en San Vicente, que es donde está asediada Biosfera.
se hicieron las monitorizaciones de tortugas y se consiguió disminuir hasta casi cero la población de gatos en la isla de Santa Lucía. La traslocación se realizó antes de garantizar que la población estuviera cero, porque se encontraba en el pico de población en que era interesante aprovechar que había una gran población en el islote de Raso, y se quiso aprovechar ese momento cuando ya estaba casi en cero, pero todavía no se había concluido totalmente el proceso de erradicación de los gatos. Y también se realizaron campañas de seguimiento, tanto para los ratones como para los gatos, como para toda la biodiversidad que se encontraba en la isla de Santa Lucía. Pasando ahora a la parte de la retirada de los gatos de la isla de Santa Lucía, se está realizando en 3 fases. La primera, que fue concluida antes de la traslocación, sería la fase de knockdown, retirar el máximo número de gatos posibles en el menor tiempo posible, a través de trampas para captura vivos, que son los métodos más humanos y que evitaban capturar otro tipo de especies que no fueran las que se pretendían, y que requería una gran logística y un equipo que se inició con 4 personas y un campamento, y acabó aumentándose hasta 20 personas y 4 campamentos para conseguir cubrir toda la isla. La mejor opción de trampas fueron las trampas plegables, le voy a explicar por qué, y se consiguió aquellos individuos más jóvenes y con mejores condiciones que fueran adoptados en otras islas. En los casos en los que esto no era posible, porque ya eran gatos salvajes con alguna edad, no se adaptarían a la vida doméstica, se eutanasiaron, se anestesiaron y eutanasiaron con soporte veterinario. En relación a las trampas más adecuadas, se testaron 2 tipos, no plegables y plegables, y básicamente las no plegables ocupaban muchísimo más espacio para el transporte, se cerraban con el viento, eran más caras y siendo mayores eran un problema para transportar en barco entre las islas. Las plegables, podemos ver aquí varias guardadas en un rinconcito del barco, eran bastante más prácticas, más fáciles de transportar, más baratas y no se cerraban con el viento. Está ahí. Estas trampas se colocaron un poco distribuidas por toda la isla de Santa Lucía entre octubre de 2017 y noviembre de 2018. Y podemos ver cómo el número de capturas, podemos ver aquí la relación entre el esfuerzo, el número de trampas noche y las capturas, podemos ver cómo fueron disminuyendo considerablemente hasta noviembre de 2018. En una segunda fase, después de esta primera fase de retirada de prácticamente todos los gatos, se realizó una segunda fase con paraminopropiófeno, tanto con veneno dirigido específicamente para los gatos, que no es persistente en el ambiente, que tiene un antídoto, por tanto, si hubiera algún accidente. Y fue colocado también en locales seleccionados para intentar para intentar retirar los gatos que todavía pudiese haber en la isla de Santa Lucía. De 1.112 dosis que se colocaron, 26 fueron consumidas por gatos, 331 desaparecieron, no se sabe muy bien quién las consumió. Probablemente ratones o... Por tanto, como resultado de esta primera campaña, tuvimos más de 2.000 trampas noche de esfuerzo para capturar los gatos, 4 campamentos, 20 personas, transectos nocturnos para intentar identificarlos, uso de atrayentes como el catnip, que es una planta que atrae a los gatos,
para traerlos a las trampas. Entonces, un gran esfuerzo para intentar realmente asegurarnos de que la mayor parte de los gatos habían sido retirados de la isla. Aquí podemos ver una relación entre el esfuerzo de trampeo y el número de gatos capturados. Y aquí podemos ver los gatos capturados, dónde fueron capturados y lo que... Han desaparecido los valores, pero bueno, nuevamente fueron 10, consiguieron ser adoptados y algunos fueron encontrados ya directamente muertos y otros tuvieron que ser eutanasiados. En este momento lo que se espera, o sea, lo que se cree es que apenas hay 5 gatos en la isla. Se va a realizar estudio de ADN de los excrementos que se han encontrado para intentar identificarlos individualmente, para asegurarse que puedan ser capturados. Existe también material genético de los gatos que fueron retirados para, en el caso de que vuelvan a aparecer gatos, saber si es porque habían quedado gatos o porque se han vuelto a introducir. No está analizado, pero está guardado. También el análisis de este ADN es relativamente caro, no valía la pena. Y se continúa con el esfuerzo de captura y colocación de venenos. Y que irá a continuar durante un año por lo menos para intentar capturar estos 5 gatos que se cree que todavía están en la isla. Volviendo a la alondra de raso, fueron traslocadas 37 individuos del islote de raso a la isla de Santa Lucía. Aquí podemos ver la diferencia de la isla de Santa Lucía sin lluvia y con lluvia. O sea, rápidamente con la lluvia se transforma completamente el paisaje y crea bastante disponibilidad de hábitat para la alondra que se alimenta en el suelo de pequeñas semillas. El protocolo de traslocación tenía como objetivo trasladar entre 30 y 50 aves durante una semana, intentando tener un equilibrio entre machos y hembras, y se intentó evitar el traslado de individuos de mucha edad, de más de 4 años, a través de los que estaban anillados, y se sabía que habían sido anillados hacía 4 años, y a través del daño en las garras, en las uñas. Tanto los que tenían mucho daño, tenían más edad, no fueron trasladados. Vamos a ver si conseguimos ver el vídeo. Estamos aqui hoje, dia 15 de abril, culminando com sonho que começou há 5 anos atrás, que é a reintrodução da calhandra do Ilhéu Raso em Santa Luzia. Estamos a chegar do Ilhéu Raso com 8 indivíduos que foram previamente capturados no final da tarde do dia de ontem, para estarem bem alimentadas, foram transportadas durante a noite e hoje vão ser libertadas. Então uma equipa iria atrás a colocar pequenos transmissores de rádio nos animais que serão libertados para podermos então, durante os próximos dias, fazer o seguimento para sabermos como é que se comportam, se vão se comportar em grupo, que zona específica da ilha é que vão preferir para começar então essa nova população de calhandra na ilha de Santa Luzia. Esperemos que tudo corra bem, estamos todos muito ansiosos. Well done, guys. Well done, guys. Well done.
Neste projeto da Calhandra não poderíamos deixar de agradecer à Fundação MAVA, que tem mostrado o seu apoio em todos os passos do projeto, e também a outros que para trás nos ajudaram a chegar aqui. O CEPF, o RSPB, a Direção Nacional de Ambiente de Cabo Verde. Sem eles não estaríamos aqui hoje, e é graças a eles que hoje CPEI, Biosfera e DNA se juntam para poder libertar calhandras aqui em Santa Luzia e criar uma nova população para trabalhar na sua conservação. Obrigado a todos. Vale. Pues ahora vamos a ver qué pasó con estas alondras que fueron liberadas en la isla de Santa Lucía. Inicialmente se habían propuesto 3 áreas de liberación, 1, 2 y 3, que eran los 3 sitios que se consideraba que podrían tener mejor hábitat para que se instalara la especie. Finalmente, las liberaciones se acabaron haciendo más en esta zona, más cerca de la zona 1. Las 2 primeras se hicieron exactamente aquí en esta zona 1 y las siguientes se hicieron más al norte y ya vamos a ver por qué. Porque no todas estas liberaciones tuvieron la misma suerte. De hecho, estas 2 primeras tuvieron peor suerte, los individuos que fueron liberados. Estos primeros 12 individuos que fueron liberados los 2 primeros días estaban marcados con etiquetas de radiotracking, con antenas de radiotracking. Y relativamente poco tiempo se encontraron 4 muertos predados por halcón. Y las antenas también se encontraron en el nido del halcón. La zona de liberación estaba muy cerca de un nido de halcón. Y además se comprobó que el brillo de la antena los atraía, con lo cual el radiotracking se dejó de hacer a partir del tercer día de liberación. Por tanto, de estos 12 no tuvieron tanta suerte. Uno sobrevivió hasta junio, uno sobrevivió hasta agosto. De los 12 que inicialmente se liberaron, uno todavía está en Santa Lucía y se está reproduciendo, y otro, después de 6 meses, decidió volverse al islote de Raso. Esto de los 12 primeros. ¿Vale? Se abandonó la idea del radiotracking por el efecto negativo que tenía la antena. De los 37 liberados en total, unos días después de la liberación, estos ya fueron liberados más a norte, podemos ver los grupos se mantuvieron en la zona donde fueron liberados y empezaron a desplazarse ligeramente hacia norte, poco tiempo después de la traslocación. Estas especies fueron acompañadas por sistemas de seguimiento todos los meses, por tanto sabemos más o menos por dónde se desplazaron. Y podemos ver que desde que fueron liberados en abril de 2018, hubo sí una primera disminución del número de individuos, pero a partir de una cierta disminución se mantuvo la población estable. En octubre hubo un individuo, esto no se había verificado previamente, hubo un individuo del islote de Raso que vino a Santa Lucía y que de hecho está en Santa Lucía reproduciéndose, y empezó a haber individuos juveniles apareciendo en Santa Lucía. Por tanto, en este momento pues, tenemos 5 o 6 de los que originalmente fueron traslocados, pero ya hay un proceso inicio de proceso de intercambio de aves entre el islote de Raso y la isla de Santa Lucía. Estos son los sitios donde en este momento más o menos se pueden encontrar los diferentes grupos donde se establecieron los núcleos de acuerdo con la monitorización realizada en febrero. Por tanto, tenemos grupos aquí en esta zona más al norte
Básicamente, de las 3 zonas que se habían identificado, la 2 y la 3 están ocupadas, se habían identificado como potencialmente adecuadas para la especie. La 1 no, probablemente por la presencia del halcón, que tiene un nido exactamente por esa zona. Por lo menos hasta el momento no ha sido utilizada. Y ahora, en este momento, se plantea la posibilidad de realizar un refuerzo de la población. Voy a presentar los argumentos a favor y en contra. A favor, todavía es una población demográficamente muy vulnerable, es una población muy pequeña la que se puede encontrar en la isla de Santa Lucía. Las aves que ya existen en la isla pueden orientar a las nuevas especies traslocadas para encontrar más rápidamente hábitats adecuados. La población del islote de raso continúa alta y el islote no tiene capacidad para todas esas especies. Por tanto, podemos retirar algunas aves más sin tener gran impacto en la población del islote de raso. Y las 17 aves que todavía se encuentran en la isla de Santa Lucía tienen un pool genético reducido. En contra, es caro, lleva tiempo. Se ha probado que las aves se pueden trasladar entre las islas. La población, como también se vio al principio, tiene la capacidad de multiplicarse muy rápidamente en el caso de que haya periodos de más lluvia. Y la alondra de raso presenta una gran variación genética. Tanto, estos eventos de extinción-reproducción probablemente le han permitido genéticamente, por un proceso de colocación en el cromosoma sexual de la variabilidad, tiene una gran variabilidad genética. Pero, por otro lado, todavía existe algún gato en la isla de Santa Lucía, a pesar de ya ser pocos, probablemente 5, pero todavía hay gatos en la isla de Santa Lucía. Aparte de esto, tanto SPEA como Biosfera en Cabo Verde tienen muchos otros proyectos que están desarrollando con otras especies, con toda la biodiversidad de Cabo Verde. Y lo que se pretende hacer en los próximos tiempos es realizar una nueva traslocación de refuerzo en abril de 2019, continuar el protocolo de erradicación de los gatos durante un año más e iniciar la fase de monitorización para asegurarse de la ausencia de los mismos y continuar el protocolo de seguimiento de las alondras en la nueva población de la isla de Santa Lucía. Muchas gracias.